Y al iniciar la grabación les comento de que todo el material en cuanto a diapositivas, material extra, ya las prácticas, todo lo que hagamos va a estar disponible en Canvas, así como también las grabaciones de las clases, ¿ya? Entonces, todas las clases van a estar grabadas y disponibles para que las puedan revisar. Si en algún momento se me llega a olvidar grabar, por favor, mencionarlo para iniciar cuanto antes, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Lo otro es primero presentarme. Soy Cristian Canales, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica desde junio de 2017 y yo trabajo en la simulación numérica de procesos de fabricación, análisis estructural de componente mecánico y comportamiento mecánico de materiales. ¿Ya? En eso me desarrollo, he hecho mi investigación y sigo trabajando en eso hasta el momento ligado también a asistencias técnicas, ¿ya? Entonces ustedes, como pueden saber, el departamento tiene una fuerte vinculación con empresas metalmecánicas, mineras y de producción dentro del país. Entonces nosotros también hacemos asistencias técnicas, ¿ya? Entonces es sumamente importante eso porque no nos quedamos solo en la teoría, también hacemos un poco de trabajo, ¿ya? Productivo en este caso para la industria nacional. Lo otro, bueno, en estas condiciones no es muy relevante, pero mi oficina está en el tercer piso de la Facultad de Ingeniería, la oficina 34, ¿ya? Y bueno, ahí está mi correo, ahora es mucho más fácil conseguirlo, ¿cierto? Como estaban las clases presenciales, pero en este punto quiero recalcarles que si tienen cualquier tipo de duda, consulta, ya, o comentario, no duden en interrumpirme y tratamos de resolverlo enseguida. Si es que hay alguna duda, consulta o comentario luego de la clase, favor, no duden en contactarme por cualquier canal oficial de la universidad, por Infoda, por Canvas, por correo o por Teams, y voy a tratar de resolverlo y ayudarlos lo antes posible, ¿ya? Entonces, no duden, por favor, en contactarme o interrumpirme en clases para que revisemos o discutamos qué es eh, lo que le genera duda en este caso, ¿ya? Entonces, nuestro horario de clases, vamos a empezar con el programa un poco ya para ponernos de acuerdo, el marco general y las reglas del juego en este caso. Los martes son 3 horas seguidas por el horario que dio Secretaría Académica, debería ser 1 hora teórica y 2 prácticas, pero lo vamos a cambiar y van a ser las 3 horas teóricas y los jueves en la mañana van a ser las prácticas, ¿ya? Obviamente que como son 3 horas seguidas, lo que vamos a hacer un break entre medio, ¿ya? Y para poder un poco ir a tomar agua, un café, ¿cierto? Dar una vuelta y volver con toda la concentración al resto de las horas teóricas, ¿ya? Aún no hay ayudantes, así que este jueves no se preocupen, no van a haber prácticas, pero ya la próxima semana debería haber sin problemas ya y comenzar el trabajo en ese caso con los alumnos ayudantes. Ujú. Para que conozcan de qué se trata un poco el curso, ya, esto es una asignatura teórico-práctica y lo que vamos a tratar de revisar, ya, lo que queremos que aprendan ustedes son algunos métodos numéricos de cálculo para análisis estructural, ya, algo parecido a lo que hacían con la idealización en mecánica de sólidos, ¿cierto? Uno y 2 o diseño de aeronaves. Ustedes revisan, ¿cierto? Cómo poder dimensionar o revisar los diseños, si es que estos resisten o no. Bueno, esto lo vamos a hacer ahora para algunas geometrías un poco más complejas de las que han visto en cursos anteriores, ¿ya? Vamos a utilizar herramientas numéricas para resolver ese tipo de problemas, ¿ya? Y en particular, en este curso, ese método se llama elementos finitos. Entonces, bueno, esta asignatura va a aportar competencia al perfil del egreso, como todas, ¿cierto? Y esa es la finalidad en ese caso, y que sobre todo es la diseñar, optimizar, modificar equipos, sistemas y procesos, ¿ya? Entonces, la idea es de que al terminar este curso, ustedes sean capaces de modelar, bien digo, un problema real, ¿ya? Imponiendo la discretización, que vamos a aprender lo que es, qué son las condiciones de borde y las cargas,
¿ya? Vamos a aprenderlo durante el curso. Seleccionar algo importante que es el tipo de elemento a utilizar. O sea, nosotros vamos a cualquier tipo de elemento, ya sistema o equipo, vamos a eh, discretizarlo o amallarlo con algunos elementos, ¿ya? Vamos a ver más adelante de qué se trata, pero hay diferentes tipos de esos elementos o de esas formas más simples. Veo que hay un mensaje. Javiera pregunta si grabar la clase. Ya se está grabando, por si acaso. Debería haberle salido un mensaje de que se está grabando esta reunión en la parte superior, por si acaso. Y lo otro es de que, bueno, como cualquier método numérico, ustedes tienen que tener cierto criterio ingenieril para poder interpretar los resultados y revisar, ¿representan o no la física del problema? Sigue algunos, bueno, como les digo, sigue la física del problema, que es lo más importante, ¿ya? O sea, son lógicos los resultados y consistentes con el problema que estoy analizando. A lo mejor no puedo, obviamente, hacerlo cuantitativamente, ¿ya? Con su criterio ingenieril, pero sí cualitativamente, ¿ya? Van a tener una idea más o menos cómo deberían ser los resultados y obviamente van a tener que ver si el método numérico también así lo replica. En cuanto a los contenidos, bueno, vamos a empezar con una introducción a los métodos numéricos. Vamos a empezar por una herramienta sumamente interesante en el capítulo 2, que es sobre el método directo, ya que probablemente ustedes ya lo han visto en algunos otros cursos, pero que va a ser una base importante para el uso del método de elementos finitos y cómo resolvemos finalmente un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Eso sí, es que no olvidar que la mecánica, por lo general, está desarrollada o está descrita, mejor dicho, por una ecuación diferencial parcial, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es eh, transformar la problemática de la ecuación diferencial parcial a algo más simple, ¿ya? A una formulación débil, de hecho, a partir de algunos métodos como el de Rayleigh-Ritz o el de Galerkin, ¿ya? Todo eso a partir de lo que aquí llamo principio variacional, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a aprender. También vamos a aprender algunos fundamentos respecto a las aproximaciones, ¿ya? Que usan los elementos finitos, el grado, en este caso de los polinomios que vamos a utilizar, la discretización o la malla que vamos a usar de todos los dominios, o sea, con dominio me refiero al elemento que estamos tratando de analizar, y cuál es finalmente la formulación, ¿cierto?, explícita de un elemento finito, ¿ya? Porque ustedes eventualmente ya o en su vida laboral van a usar este método, ¿cierto? Y no se van a usar probablemente algún programa comercial y no se van a preocupar de cómo está resolviendo el problema y todo eso, ¿ya? Pero tienen que saber primero cómo funciona un elemento finito para luego, ¿ya? Eh, recordando lo que dije atrás, saber qué elemento utilizar de acuerdo al problema que estoy tratando de resolver, ¿no? Lo otro es que vamos a ver algunas aplicaciones unidimensionales, ya, obviamente vamos a empezar con los elementos más fáciles, para luego llegar a aplicaciones bidimensionales, ¿ya? Que son un poco más generales, ¿cierto? Que las aplicaciones unidimensionales y también aplicaciones tridimensionales, ¿cierto? En ese caso, que es lo más general que podemos ver. Y conforme vayamos avanzando, también vamos a utilizar el método de elementos finitos para encontrar las frecuencias naturales y los modos de vibrar de cualquier tipo de elemento o sistema a partir del método de elementos finitos. Esto es algo importante respecto a la metodología de la evaluación, ¿cierto? En este caso, y la idea es que ustedes lo tengan claro desde el principio. Vamos a tener clases expositivas que van a ser los días martes en ese caso y vamos a tratar de exponer los conceptos, procedimiento de análisis y vamos a hacer algunos ejemplos con respecto a los métodos que estemos revisando.
Y las prácticas donde con los alumnos ayudantes van a desarrollar problemas utilizando a lo mejor un programa comercial de elementos finitos, pero al principio van a aplicar directamente, ¿cierto? Un poco de lenguaje de programación. De hecho, la primera tarea es con respecto a programar, ¿ya? No importa el código, ustedes pueden en C++, en C, en Python, en MATLAB, en lo que ustedes quieran, van a poder desarrollar sus primeros programas y luego vamos a eventualmente pasar a un programa comercial de elementos finitos que ustedes pueden descargar de forma gratuita, ¿ya? Algunos que tienen versión de estudiantes. Ujú. Ahí les voy a pedir a los ayudantes que también los ayude, que los guíe, ¿ya? Para poder descargar los programas, instalarlos y luego utilizarlos de la mejor manera. Algo importante es que las personas que no asistan a una evaluación, y esto es consistente con cierto el reglamento de la universidad, si ustedes no asisten a una evaluación y justifican debidamente, van a tener la oportunidad de rendir un examen recuperativo global, ¿cierto? Que va a reemplazar la nota faltante. Ujú. Lo otro, bien digo, es que si es que tienen un promedio menor a un 4.0 al final del semestre, van a tener la posibilidad de rendir un examen, ¿cierto? Global también que tendrá una ponderación del 30%, ¿no? Respecto a cómo vamos a evaluar, en este curso hay un solo certamen que vale el 40%, ¿no? Y que lo programamos al menos 3 semanas antes, ¿no? Voy a hablar un poco al respecto de eso. Van a haber test, generalmente son de 2 a 3. En el mejor de los semestres alcanzamos a tener 4 test, ¿ya? Y que al menos programamos con una semana de anterioridad. Y van a haber unas tareas, ¿ya? De 2 a 3, donde van a tener de 2 a 3 semanas para desarrollarlas, dependiendo de las cosas que se exijan en la tarea. Entonces van a tener un poco más de tiempo para desarrollarlas, ¿ya? Luego también está la evaluación de recuperación y el examen que ustedes ya saben, ¿cierto? En ese caso. Aquí, bueno, les comento que la idea en la situación que estamos, ¿cierto? Es tratar de ser lo más flexible posible. Entonces, vamos a pasar la materia y cuando pasemos ciertos contenidos, les voy a decir, ya estamos listos, debemos ya evaluar lo que hemos revisado, nos pongaremos de acuerdo, ¿ya? De 1 a 2 semanas, ¿cierto? Para hacer el test y un poco más para hacer el certamen. Entonces les pregunto también, para hacer un poco más dinámica la comunicación, ¿ustedes tienen delegado para este curso o no? ¿Ustedes eligen Hay, delegados para el curso? hay un delegado de generación. De generación. Ah, ya. Sí. Y él ve los temas con los profes en algunos cursos, ¿no? Generalmente el que envía correo o le envía mensaje por Teams a los profes cuando queremos, no sé, cambiar alguna oración o algo. Ah, vale. Entonces, Sí, bueno, son dos delegados, porque uno es de eventualmente, aero y otro es de mecánica. dale. Entonces, eventualmente les voy a pedir que se comunique conmigo, sobre todo para cuando concertemos los test o los certámenes, porque les comento, los test y certámenes no necesariamente tienen que ser sincrónicos, ¿ya? No necesariamente tienen que ser en el horario de clase, y dependiendo de la carga académica, mi idea es hacerle unas encuestas que ustedes las voten y después mediante el delegado me digan, profe, elegimos este día y estas horas, ¿ya? Para poder desarrollarlo. Ujú. Todo va a depender de su carga académica. La idea es que no sean sobrepasados por esto, ¿ya? En estas condiciones que son un poco más complejas que cuando estábamos de forma presencial, ¿ya? ¿Dudas al respecto? Recuerden que si tienen consultas de cualquier tipo, pueden interrumpirme, ¿ya? No hay problema y tratamos de solucionarlo enseguida. La idea es que no se queden con esas preguntas o dudas, ¿ya? Si es que podemos resolverlas enseguida, lo hacemos. Con respecto a la bibliografía y material de apoyo, bueno, hay un par de textos básicos que pueden encontrar también en internet sobre la introducción a los elementos finitos en ingeniería, sumamente buen libro este que está el primero, y lo otro algunos conceptos y aplicaciones de elementos finitos, ¿ya? O el análisis de elementos finitos en ese caso, y también está el clásico, ¿ya? Sienkiewicz y Taylor, donde ustedes van a encontrar al menos 3 o 4 volúmenes entre elementos finitos y eh, volúmenes finitos, ¿ya?
entre CFD y elementos finitos en ese caso. Sinkowitz tiene varios libros que pueden consultar eventualmente, incluso también creo que hay en Google, en la biblioteca de Google, también hay un par de Sinkowitz disponibles para su consulta. Eso. Con respecto a el programa, ¿hay alguna duda, consulta al respecto de estas pequeñas reglas del juego? Son bien generales, un marco general, ¿cierto? Para que ustedes sepan con anterioridad cómo se va a desarrollar más o menos el curso en ese caso y cuáles son los objetivos que esperamos que ustedes, ¿cierto?, alcancen una vez finalizado el curso, en este caso. Lo otro es que, por si le preguntan, a veces apago el micrófono porque hago una pausa y tomo agua, ¿ya? Y por si alguien tiene misofonía, prefiero apagar el micrófono en ese momento. Entonces, si no hay dudas, vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿ya?, al curso para un poco encuadrar dónde estamos ubicados, ¿ya?, respecto a esto de la mecánica, sobre todo la mecánica computacional. Nosotros vamos a estar trabajando, ¿cierto?, dentro de un marco general, ¿ya? Ustedes conocen bien ya la mecánica, hay una parte que es la mecánica teórica, ¿cierto? Está también la mecánica aplicada, que ustedes ya eh, han tenido harto contacto, en ese caso con también la mecánica aplicada y la teórica, y ahora vamos a revisar parte de lo que es la mecánica computacional, ¿ya?, que son las tres áreas de eh, la mecánica en este caso. Dentro de la mecánica computacional vamos a encontrar también tres áreas sumamente importantes, ¿ya? Una es la nano y micromecánica, la otra es la mecánica de los medios continuos, ¿ya?, y el otro es de sistemas. ¿Cuál es la que vamos a analizar nosotros? Es la mecánica del medio continuo, ¿ya? Eh, Vamos a ver de repente algunos elementos infinitesimales, pero nuestro interés último es, en ese caso, la escala macroscópica o escala ingenieril, ¿ya? Entonces nosotros nos escapamos de la nano y de la micromecánica y por lo general en este curso no vamos a ver sistemas, sino más bien la mecánica del medio continuo y más específicamente qué ocurre con sólidos y estructuras, ¿ya? Entonces en ese caso vamos a dejar de lado qué ocurre con los fluidos y con la multifísica. Entonces, la parte de fluidos ustedes pueden verlo en otro curso, ¿cierto?, de SFD, y la multifísica tocamos parte de eso en el curso de aplicaciones avanzadas de elementos finitos, ¿ya?, para los que estén interesados un poco más adelante. Dentro de esta división de la mecánica computacional, ¿ya?, que hace referencia a los sólidos, a la sólidos y estructuras, ¿cierto? Nosotros vamos a poder evaluar o hacer un análisis, ya sea estático o dinámico, ¿ya? Nosotros en este curso nos vamos a centrar por sobre todo en análisis estático, ¿ya?, de sólidos y estructuras a partir de la mecánica computacional, ¿ya?, un poco para, como les dije, encuadrar de dónde vamos a estar trabajando y a partir de eso, ¿cierto? Ustedes saben que hay problemas que son lineales y otros problemas que son no lineales. Nosotros, muy parecido a las hipótesis que han revisado ya en algunos cursos como de estática o mecánica de sólidos, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en la elasticidad y en las pequeñas deformaciones, ¿ya?, que es finalmente el tema que vamos a analizar en este curso. Obviamente, ¿ya?, la contraparte son las no linealidades, que pueden ser tanto materiales, ¿ya?, pueden ser geométricas, o pueden ser algunas condiciones del problema que vayan cambiando con el tiempo, ¿ya?, que se da en el caso del contacto. Todas esas no linealidades también las revisamos en el curso de aplicaciones avanzadas de elementos finitos. Entonces, como ustedes, y bueno, como se los comenté,
la mayoría de los problemas descritos, ¿cierto?, de la mecánica se pueden describir, bien digo, con una ecuación diferencial parcial, ¿ya? A partir de la cinemática, las leyes de equilibrio, conservación, el comportamiento material, las cargas y los soportes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cinemática, de la ley de conservación y el comportamiento material, estamos enmarcando la ecuación diferencial parcial. Cuando hablamos de cargas y soportes, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de las condiciones de borde. Para que empecemos a un poco ponernos de acuerdo con el vocabulario en este curso. Y ustedes saben de que esto es, ¿cierto?, del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ustedes saben que las ecuaciones diferenciales son un problema continuo, ¿cierto? Eso quiere decir que tiene infinitos números de grados de libertad, ¿no? Entonces nosotros, ¿ya?, lo que hacemos en este curso, para darle un pequeño spoiler, ¿cierto?, es tratar de transformar ese número infinito de grado de libertad a un número finito, ¿ya?, que podamos controlar. ¿M? Entonces, a partir de eso, nosotros generamos un set de ecuaciones diferenciales, perdón, ecuaciones lineales, ¿ya? Y que ustedes ya saben resolver sin problema, ¿ya? Obviamente, de que si seguimos considerando este problema de ecuación diferencial parcial junto a las condiciones de borde, ¿cierto? Sabemos que es muy difícil cuando empezamos a complejizar un poco las formas, ¿cierto? Sobre todo en 3 dimensiones. Pero es casi imposible resolver este tipo de ecuaciones, ¿ya?, considerando la ecuación diferencial parcial y las condiciones de borde, de forma analítica, ¿ya? Sobre todo para problemas tridimensionales, cuando hay multifísica, ¿cierto? Se hace muy complejo, casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a la parte numérica, ¿ya? Entonces, cuando le digo que a la parte numérica, ¿ya?, nosotros hablamos de una aproximación de la solución, ¿cierto? Entonces nosotros tratamos de hacer la mejor aproximación posible, ¿cierto?, de la solución para estar dentro de un error razonable con respecto a cuál sería la solución exacta en ese caso. Entonces, ¿cuál es este enfoque numérico, ya que está bajo el ala, ¿cierto?, de la mecánica computacional? Es este enfoque discreto, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un problema continuo, o sea, de infinito grado de libertad, y ahora vamos a transformarlo en un problema discreto, ¿ya? O sea, con un número finito, ¿ya?, de grados de libertad. ¿Qué es lo que vamos a obtener a partir de utilizar la mecánica computacional, o más bien los métodos numéricos? Es que vamos a obtener, como les comenté, un set de ecuaciones lineales, ¿cierto? O ecuaciones algebraicas, y por ende vamos a tener un número finito de grados de libertad, ¿ya? Algo importante y que les comenté es de que nosotros vamos a resolver finalmente este problema de ecuaciones diferenciales parciales más las condiciones de borde de forma aproximada, pero vamos a tratar de, ¿cierto?, limitar qué tan, ¿cierto?, es mala la aproximación. Entonces vamos a tratar de buscar la mejor posible en ese caso, ¿ya? Y como es numérico, entonces nosotros podemos hacerlo directamente con el computador, ¿cierto? Podemos tener una interfaz gráfica y revisar, ¿cierto?, varias veces bajo diferentes condiciones el diseño o los elementos que estoy revisando. Entonces es lo que llamamos un análisis virtual, ¿ya? Entonces, para hacer todo esto es que se usa el método de elementos finitos, ¿ya? Para poder generar a partir del problema continuo, llegar a un problema discreto, ¿cierto? Y poder resolverlo de forma mucho más fácil. Entonces, ustedes lo que han aprendido hasta el momento, ¿cierto? Aquí es lo que llamamos Classical Mechanics of Materials, o lo que ustedes conocen como mecánica de sólidos, donde en verdad nosotros hacemos una idealización, ¿cierto?, de algunos elementos, ¿ya? Sobre todo cuando decimos que hay algunos, no sé, elementos como las vigas, barras, que tienen una sección constante, ¿cierto? ¿Ya? Y obviamente que hay algunas combinaciones, algunos elementos que no se pueden hacer, siempre son las mismas, son
estructuras, ¿cierto? O entramados de vigas, ¿ya? No nos preocupa tampoco qué ocurre en las uniones, ¿cierto? Entonces hay varias hipótesis dentro de qué hacemos, ¿ya? Para poder resolver algunos problemas simples usando la mecánica de sólidos. Eso sí, de que a partir de esa idealización nosotros obtenemos la solución exacta, obviamente, de esa idealización. Eso sí que tiene algunas limitaciones que ustedes conocen. Por ejemplo, nosotros podemos hacerlo, este tipo de resoluciones para casos cuasistáticos, cuando estamos considerando pequeños desplazamientos, ¿ya? Ahí la diferencia entre grandes desplazamientos y grandes deformaciones. Y lo otro es que nos limitamos muchas veces, ¿ya? O si no casi siempre, a la electricidad para materiales isotrópicos, ¿ya? Entonces está bien reducida el campo de aplicación, en ese caso, de la mecánica de sólidos. Obviamente, de que unas ventajas sumamente importantes es de que son sumamente generales, ¿ya? Entonces no tienen mucha limitación en cuanto a las formas, por ejemplo, no sé, si están evaluando una viga, y lo otro es de que nos llega a obtener una fórmula, ¿cierto? Que lo que va a permitir es tener una idea rápida de si el diseño no va a resistir, ¿ya? Entonces es mucho más rápido para obtener valores de órdenes de magnitud, por ejemplo. Lo que aquí menciono como un, un sentido de diseñador. Obviamente que esto todo fue desarrollado antes de que se generara, ¿cierto? Esta ola o eh, esta etapa, ¿cierto? De la humanidad donde está todo el desarrollo computacional, ¿ya? Entonces, obviamente que ahora tenemos harto poder computacional, siguen siendo de gran ayuda, ¿cierto? Porque si es que aquí les comento que si hay una solución de elementos finitos, ¿ya? Y hay una diferencia, no sé, en un orden de magnitud o incluso la solución del método de elementos finitos me da el doble de lo que da una solución de la mecánica de sólidos, lo más probable es de que la solución numérica es la que esté incorrecta, ¿ya? Entonces, ese es lo que yo les decía, nos da la mecánica de sólidos un buen índice, ya una buena orden de magnitud, incluso cuantitativo, ¿cierto? No solo cualitativo, sino que cuantitativo, para poder, ¿cierto? Saber si finalmente nuestra solución numérica está por el camino correcto, ¿ya? Entonces eso es lo que también les comenté antes, de que a pesar de que es una buena herramienta, se ocupa por todos lados, ¿ya? Ustedes no pueden perder de vista su criterio ingenieril, ¿ya? Tienen que ver si es que se está resolviendo o nuestra solución numérica sigue la física, ¿cierto? Lógica del problema y tengo resultados que son lógicos también, ¿ya? ¿Cuál es nuestro criterio de lógica, por ejemplo, cualitativamente? Cuantitativamente, mejor dicho, es, por ejemplo, la mecánica de sólidos. Donde ya empiezo a tener problemas, ¿cierto? Con la mecánica de sólidos, la mecánica clásica en general, es cuando tengo algunas geometrías complejas, por ejemplo, o cuando ya no deja de ser elástico lineal el material y es un poco más complejo, si elastoplástico, ¿ya? Ahí empiezan los problemas para eh, la mecánica clásica. Si es que yo tengo algunos tipos de carga un poco más complejos también, en ese caso, ¿ya? Lo otro es que lo que les comentaba, cuando las condiciones, ¿cierto?, de borde o las condiciones de carga, ¿ya?, van variando en el tiempo o conforme se deforma el sólido, ¿no? Por ejemplo, en el contacto, también va a complejizar, ¿cierto?, el uso de la mecánica de sólido. Entonces, ¿qué se usa para tratar de generar este modelo numérico? Es las herramientas CAD, ¿cierto? Que ustedes probablemente ya dominan, Inventor, Solid Edge, ¿cuál más pueden? SolidWorks también pueden usar tal vez, CATIA para tal vez los aeroespaciales, ¿cierto? Donde nosotros vamos a eh, también idealizar la geometría, ¿cierto? Porque las medidas, las cotas,
por lo general son bien generales, no son localizadas, entonces obviamente hay unas variaciones de repente entre, si yo tengo una viga de 6 metros, entre los extremos hay una variación entre la geometría, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tratar de idealizar de esa parte, desde ese punto de vista, la geometría y pasarlo a una realidad virtual. Ujú. Entonces, cuando nosotros tenemos la geometría hecha, nosotros vamos a dividir esa geometría en elementos mucho más simples, ya sea cuadrados, van a ser líneas o van a ser paralelepípedos, por ejemplo, para poder discretizar o mallar la geometría y a partir de eso nosotros vamos a transformar, recuerden, el problema de la ecuación diferencial parcial más las condiciones de borde a un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Un sistema algebraico. Y obviamente hay diferentes formas de hacerlo, algunas con ventajas, desventajas, ¿cierto? Comparativas entre los diferentes métodos. Aquí yo les menciono algunos existentes. Está el método elemento finito, ¿cierto? Que es el objetivo principal de este curso, pero también está el método de diferencias finitas, ¿ya? Que probablemente lo hayan visto también en transferencias de calor, se usa harto en ese tipo de problemas. Están los métodos de elementos de borde, están el método de volúmenes finitos que pueden usar cuando están atacando problemas de fluidos, ¿ya? Tiene algunas ventajas comparativas, en ese caso con el método de elementos finitos, eh, métodos espectrales, métodos sin malla, ya que son un poco más avanzados, y está el Extended Finite Element Method, que XFEM o Galerkin discontinuo. Estos dos generalmente se usan, por ejemplo, para analizar la propagación de grietas, ¿ya? Porque yo puedo incorporar la grieta directamente sin tener que dibujarla directamente en la pieza, ¿ya? Sino que es una grieta virtual y que se puede ir propagando y puedo analizar para dónde se va a propagar, cuánto se va a propagar en un tiempo dado en ese caso, ¿ya? Entonces, hay diferentes métodos y para diferentes aplicaciones. Como nosotros vamos a ver elasticidad lineal, vamos a usar el método elementos finitos, ¿ya? Todo esto para hacer análisis estructural. Entonces, ahora vamos a revisar, antes de ir al método directo, que es el siguiente capítulo, vamos a revisar la idea básica del método de elementos finitos, ¿ya? Pero antes, y para los que se lo pregunten, es solo esta primera parte, ¿ya? O la introducción, que está en inglés. Después vamos a pasar, todas las diapositivas están en español, ¿ya? Pero no deja de ser importante que conozcan, ¿cierto? Algunos nombres, ¿sí? Que están en inglés y luego también en las tareas necesitan buscar algo de apoyo, ¿cierto? Bibliográfico, ya van a saber dónde recurrir, pueden recurrir entonces a la clase de introducción y ahí van a poder sacar, ¿cierto? Algunas palabras claves que les van a permitir ayudarlos, ¿cierto? A encontrar bibliografía un poco más avanzada. Entonces, con respecto a la idea básica del método de elementos finitos, es que nosotros vamos a tener que modelizar, ¿cierto? Vamos a tener que evaluar finalmente un problema que está descrito por una ecuación diferencial parcial, como les comenté, más un set de condiciones de borde. Recuerden que las condiciones de borde no eran nada más que las cargas y los soportes que tenía el elemento que estamos analizando, ¿ya? Por ejemplo, lo que estamos tratando de resolver es la ecuación de la conducción del calor, ¿cierto? Eso también es una ecuación diferencial parcial y que tiene un set de condiciones de borde, ¿no? Porque tiene cargas y soportes, en ese caso térmicos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el método de elementos finitos? Voy a dividir, ¿ya? En elementos finitos que son de forma mucho más simple. O sea, yo tengo una forma compleja, no sé, una biela, por ejemplo, ¿ya? O un ala de turbina y que tiene una geometría sumamente compleja y voy a tratar de dividirlo en las formas más simples posibles. Por ejemplo, en tetraedros o en paralelepípedos, ¿ya? Depende obviamente de cuántas dimensiones estoy analizando en ese caso, ¿no? Entonces voy a poder usar o cuadrados o triángulos en 2D o, como les comenté, tetraedro, hexaedro, ¿cierto? En 3 dimensiones. Entonces,
tengo estos elementos, ¿cierto? Tengo o estos cuadrados, estos tetraedros, triángulos o hexaedros, y los vértices, ¿ya?, de estos elementos son lo que llamamos nodos, ¿ya? Entonces ahí hay dos conceptos importantes que vamos a usar durante el curso, es que vamos a discretizar en elementos más pequeños y simples, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a dividir la pieza que estamos tratando de analizar en estos elementos más simples y más pequeños, y los vértices de esos elementos se llaman nodos, ¿ya? Entonces, algo importante que lo que ocurre es de que por ejemplo, un campo, ¿cierto? Como la temperatura, ¿ya?, o puede ser el desplazamiento, dependiendo qué análisis estamos haciendo, es interpolado finalmente por un polinomio en el elemento, ¿ya? Y los valores que yo conozco o que yo resuelvo utilizando el método de elementos finitos son los valores de los nodos, ¿ya? Entonces, si yo a priori conozco el polinomio que voy a usar en el elemento y luego conozco los valores, ¿cierto?, en los nodos o en estos puntos, entonces yo puedo conocer, ¿cierto?, la distribución de ese campo de temperatura o ese campo de desplazamientos en cualquier parte del sólido. Pues ahí está la clave finalmente del elemento finito, del método de elementos finitos. Nosotros vamos a resolver el problema para conocer cuáles son los valores en los nodos, ¿ya?, en los vértices de los elementos, y como yo a priori yo impongo una aproximación o impongo un polinomio de interpolación, entonces voy a conocer cuál es la solución en cualquier punto del cuerpo. Otra cosa de que los valores, ¿ya?, que es importante también, los valores de los nodos se llaman valores nodales, ¿cierto? Y finalmente esos son los grados de libertad que yo no conozco, ¿ya? Entonces, esos son la discretización finalmente del problema mecánica del medio continuo, ¿ya?, que era un problema continuo, recuerden, de infinito grado de libertad. Ahora lo pasamos a un problema, ¿cierto?, discreto, con número finito de grado de libertad. ¿Y qué número, cuántos grados de libertad tengo? Igual a el número, ¿cierto?, de valores nodales que tenga desconocidos dentro del problema. Entonces, entre más elementos, entre más nodos, más grande es mi problema, más grande es mi sistema o mi set de ecuaciones, ¿ya?, a resolver. Pero ahora, por lo general, tampoco en problemas de elasticidad lineal es fácil de resolver, ¿cierto? Con las herramientas, con un notebook, pueden resolver un sistema gigante de ecuaciones sin mayor problema. Entonces, ¿cuál es lo interesante? De que como yo tengo elementos, ¿cierto?, uno tras otro, todos conectados, la conexión que hay entre ellos son los nodos, ¿ya? Entonces yo impongo que de un elemento a otro los nodos tengan los mismos valores. Así es como digo que estos elementos están conectados, ¿ya? Entonces, lo que les comentaba es de que un elemento finito, ¿cierto?, son estas piezas pequeñas de una estructura, y cómo yo conecto finalmente dos elementos que están uno al lado del otro es a partir de estos nodos, ¿ya? Porque yo digo que comparten finalmente el valor del campo que estoy tratando de resolver, campo de temperatura o de, recuerden, de desplazamiento. Depende de qué problema estoy resolviendo. Entonces, lo que nos permite hacer el método de elementos finitos, ¿ya?, es buscar una forma sistemática de poder encontrar o evaluar los valores de la temperatura o el desplazamiento en los nodos, ¿ya? ¿Y qué hago con el método de elementos finitos? Y como se los dije antes, transformo ese problema continuo, que era la ecuación diferencial parcial más las condiciones de borde, a un problema discreto, donde hay un número finito de incógnitas finalmente, ¿ya?, que son los valores nodales, como les comenté. Entonces voy a llegar a partir del método de elementos finitos a un problema de este estilo, ¿ya?, que viene de la ecuación diferencial parcial más las condiciones de orden. Y todo se reduce a esto, un sistema, ¿cierto?, que ustedes ya dominan, que saben cómo resolver en ese caso, ¿cierto? Tengo el clásico AX igual B. En este caso sí,
esta Q es un vector que contiene las incógnitas, ¿cierto? O los grados de libertad de todos, en este caso, de los valores nodales que yo desconozco. La K, en este caso, para el caso de la ecuación de conducción de calor, es la matriz de conducción, ¿ya? Donde va a tener implícitamente algunas propiedades geométricas, ¿cierto? Y del material. Y por el otro lado, voy a tener este vector G, que es el vector de acción, donde finalmente están las cargas externas, ¿ya? Si volvemos al caso de la ecuación de conducción del calor, es aquí donde voy a tener los flujos, ¿cierto? O las fuentes de calor aplicadas en el elemento que estoy revisando. Entonces, ustedes saben de que lo complicado para sistemas grandes o en verdad, o dónde está finalmente la exactitud de este tipo de soluciones, es si es que puedo o con qué exactitud puedo invertir esta matriz, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo tengo una matriz pequeña, lo puedo hacer a mano, y si es muy grande, voy a necesitar, obviamente, algunos, voy a necesitar un computador, mejor dicho, ¿cierto? Porque por lo general, cuando esta matriz ya es el tamaño de esta matriz, el número de grados de libertad por número de grados de libertad, es una matriz cuadrada, ¿ya? Entonces, lo común para un problema de elementos finitos es que haya 10 elevado a 6 grados de libertad, ¿ya? Que es una matriz relativamente grande, obviamente ya no se puede hacer a mano, necesito un computador, y cuando tengo aplicaciones especiales, por ejemplo, no linealidades, ahí necesito no linealidades geométricas, por ejemplo, o de condiciones de borde, voy a elevar un poquito, ¿cierto?, ese número de grados de libertad y voy a necesitar sí o sí un computador, ¿ya? Con una matriz de 10 elevado a 9 por 10 elevado a 9, imposible hacerlo a mano en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Resolver, ¿cierto?, este sistema de ecuaciones. Hay varias formas de hacerlo que ustedes dominan, ¿cierto?, con los cursos anteriores que han tenido, y a partir de eso voy a poder encontrar, ¿ya? Volviendo a la ecuación de conducción del calor, voy a poder encontrar los valores de las temperaturas en los nodos, ¿ya? Entonces, si trato de darle un sentido a cada una de las variables que están dentro de esta ecuación, les comento que K finalmente va a reflejar las propiedades de la discretización del medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a depender tanto de la geometría y del material. Entonces, dependen del cuerpo, de lo que estoy tratando de analizar. G, recuerden, era finalmente el vector de acción y que describe finalmente estas cargas, ¿cierto?, aplicadas sobre el cuerpo que estoy analizando. Y finalmente Q, recuerden, eran las incógnitas nodales, ¿cierto?, que finalmente contiene los grados de libertad, ¿ya? Algo importante acá es de que K y G generalmente se hacen o se desarrollan elemento a elemento, y luego lo que se hace es el ensamble, ¿cierto?, para obtener una estructura completa, ¿ya? O un elemento completo. Porque recuerden que los elementos son puros formas simples, ¿cierto? Y pequeñas, y que la suma de todos estos elementos genera finalmente el cuerpo que ustedes están analizando, o el medio que están tratando de analizar. Entonces, aquí ven que si yo hago algo elemento a elemento y luego lo trato de ensamblar, es finalmente el método directo que ustedes ya han revisado. Porque ustedes ya tuvieron, por ejemplo, análisis de sistema dinámico, ¿no? Sí, profe. Sí, ahí usaron el método directo, ¿cierto? Sí. Entonces ahí sin problemas ya tienen una idea de cómo utilizarlo finalmente. Ujú. Ahora, ya para darles un poco de, para que sepan más o menos qué tan grandes pueden ser por elemento. Entonces, por lo general, en problemas de elasticidad lineal vamos a tener 3 incógnitas por nodo cuando estamos en un problema tridimensional, y solo 2 cuando estamos en un elemento bidimensional, ¿ya?
que generalmente son los desplazamientos. Recuerden que vamos a hacer análisis estructural, ¿ya? Entonces, las incógnitas de los nodos son los desplazamientos nodales, ¿ya? Entonces vamos a tener las componentes de X, Y y Z del desplazamiento, ¿cierto? Si es tridimensional, y X y Y si es que es bidimensional. ¿Cómo se llaman cada uno de estos elementos? Ya que es sumamente importante. K es la matriz de rigidez, y una vez más va a depender de la geometría y de las propiedades materiales. En elasticidad lineal, ¿cierto? E isotrópica, esa dependencia del material finalmente se traduce a la dependencia entre el módulo de Young, ¿cierto? Y el coeficiente Poisson. G va a ser el vector de carga, ¿cierto? Y que pueden depender de carga externa, ¿cierto? O debido a la aceleración de gravedad. Y ahí vamos obviamente a analizar. Y lo otro, Q, recuerden, van a ser los valores nodales. En el caso de elasticidad lineal, van a ser los valores nodales de desplazamiento, ¿no? Algunas ventajas que quería comentarles sobre el método de elementos finitos, ¿cierto? Es que podemos atacar sin mayor problema cualquier tipo de geometría compleja, ¿ya? Y que en verdad es la gran ventaja del método de elementos finitos, que nos podemos enfrentar a cualquier geometría y vamos a poder encontrar una discretización ya consistente y a partir de eso resolver el problema. Lo otro es de que podemos tomar en cuenta cualquier tipo de material, ¿ya? Cualquier tipo de comportamiento material podemos modelizarlo sin mayor problema en el método de elementos finitos. Y lo otro es de que podemos, a partir de este método de discretización, resolver diferentes tipos de problemas, ya sea de fluidos, de sólidos, de biomecánica, multifísicos, ¿ya? O sea, es bien general y poderoso, tiene pocas limitaciones, sobre todo ahora que cada vez salen computadores mucho más rápido, ¿cierto? Pero sí, siempre el cuello de botella es la discretización, ¿ya? La parte humana donde yo tengo que dibujar y luego mallar o discretizar en elementos más simples y pequeños. Eso es generalmente el cuello de botella para el uso del método de elementos finitos, ¿ya? Ahí es donde se demora más. Y lo otro es de que hay muchos ahora, tanto programas de elementos finitos comerciales, ¿ya? Como educacionales y otros de código libre, así que ustedes pueden encontrar sin problemas dependiendo de la aplicación que van a estar haciendo. Lo otro, y es sumamente importante, es de que el método de elementos finitos también lo podemos utilizar para problemas estáticamente indeterminados, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? Eh, Cuando tengo vigas hiperestáticas, no hay problema, ¿cierto? El método de elementos finitos puede lidiar con eso y resolverlo sin mayor complejidad. Lo otro es de que cualquier tipo de restricción, en verdad, que pueda ser compleja desde el punto de vista de la mecánica de sólidos, lo podemos resolver fácilmente con el método de elementos finitos, ¿ya? Entonces, si hacemos un resumen, ahora 1 millón de ingenieros alrededor del mundo utilizan la herramienta, ¿cierto? Diariamente para resolver problemas de ingeniería. Obviamente no son puras ganadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a poder obtener, no importa lo que pongan en el programa, van a poder ver unos colores bonitos, ¿cierto? Que son bien llamativos, pero eso lo puede producir cualquier modelo, si esté bueno o malo, igual van a tener colores llamativos, van a tener una distribución bonita, ¿ya? Entonces ahí es donde les quiero recalcar de que deben usar, en ese caso, su criterio ingenieril, ¿ya? Eso es sumamente relevante, en ese caso. Por ejemplo, ya aquí tenemos la solución de este problema de mecánica de sólidos, ¿cierto? Y entonces yo podría hacer, a partir de esto es un poco complejo, ¿cierto? Realizar cualquier tipo de análisis paramétrico, ¿ya? Si yo quisiera realizarlo. Y solo para recalcar nuevamente, recuerden que su criterio ingenieril es esencial, ¿ya? No pueden llegar, obtener estos colores y decir, ya, aquí tengo mis resultados. Primero tienen que ver
están los puntos críticos donde se podría estimar que, ¿cierto?, de la mecánica de sólidos, ¿cierto?, o de su lógica ingenieril con respecto a los cursos que han tenido. Sí tiene sentido, está reflejando la física del problema. Eso es lo más importante en ese caso, ya como les comenté anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre en general? Es que la gente toma los resultados y los pasa directo a un informe y los entrega. ¿Por qué? Porque trata primero como una caja negra el método de elementos finitos, entonces usa elementos que no están diseñados para algunas aplicaciones, lo usa igual, y como les dije, hay una confianza ciega a que el método de elementos finitos lo va a resolver, y efectivamente van a tener resultados, pero no necesariamente buenos, ¿ya? Entonces ustedes, aprendiendo cuál es la formulación, cuáles son los tipos de elementos, van a poder luego decidir cuándo usarlos, cuáles no usar en ciertas aplicaciones, ¿no? Recordar también de que, como les dije anteriormente, el método elementos finitos va a obtener solo soluciones aproximadas, ¿ya? Porque nosotros estamos aproximando, ¿cierto?, numéricamente el problema continuo, que era la ecuación diferencial parcial más las condiciones de orden, ¿ya? No olvidar eso. El método de elementos finitos genera soluciones aproximadas. Y obviamente también tiene algunos errores inherentes al proceso, ¿ya? Que les comenté, no existen en verdad secciones constantes porque los procesos de fabricación no permiten por lo general hacer en tramos largos de algún tipo de viga, por ejemplo, ¿ya? Entonces la geometría nosotros la vamos a simplificar a partir de métodos finitos y ahí hay una aproximación. El comportamiento material puede ser muy complejo, puedo tener un modelo muy bonito sobre el comportamiento del material, pero sigue siendo una aproximación, ¿ya? Sigue siendo una idealización. Lo mismo que hacemos con, por ejemplo, cuando calculamos la fluencia, ¿cierto? Sabemos que el comportamiento en ese punto de fluencia es un poco más complejo, ¿ya? No es solo un punto, hay materiales que tienen una transición un poco larga, ¿cierto? De la parte elástica a la plástica, pero nosotros por lo general tomamos un punto de interés, ¿ya? Entonces en ese caso también estamos haciendo una simplificación. Dígame, ¿alguien quería consultar algo o no? No. Lo otro es de que también les comenté que en el método de elementos finitos nosotros vamos a asumir, en este caso, un polinomio, ¿ya?, que va a aproximar la solución real o la solución exacta. Entonces, como nosotros tomamos esa decisión, obligamos a que la solución tenga una forma dada, ¿ya? Entonces ahí también estamos inherentemente haciendo una simplificación de la solución, ¿no? Lo otro es de que las técnicas numéricas que van a aprender a utilizar, ¿ya?, para poder eh, obtener algunos resultados como la cuadratura de Gauss e invertir, ¿cierto?, la matriz de rigidez cuando son muy grandes, ¿cierto? Son algunos métodos numéricos, unos métodos aproximados en ese caso, y obviamente van a haber unos errores inherentes o un cierto nivel de aproximación inherente que va a poder darnos ciertos niveles de error. Obviamente nosotros vamos a tratar de minimizarlos, pero todo eso al final suma, ¿ya? Y por eso es de que recuerden que el método de elementos finitos nos va a dar solo soluciones aproximadas. Y lo otro, y pasa muchas veces, es que los errores, ¿cierto?, están entre la silla y el teclado, ¿ya? Entonces hay varias gente que comete algunos errores, por ejemplo, con los valores que pone en el programa, por ejemplo, usar unidades de medida inconsistentes, ¿cierto? Si yo tengo el módulo de elasticidad en gigapascales y algunos ponen las fuerzas libras, ¿ya? Ahí obviamente tenemos algunos problemas. Lo otro es el uso, por ejemplo, incorrecto de algunos elementos o cómo aplican las condiciones de borde, ¿ya? Todo esto que le estoy mencionando es el problema que hay entre el teclado y la silla. Lo otro es cuando discretizan. Recuerden, nosotros vamos a tratar de dividir el cuerpo en elementos muy pequeños, pero si estos elementos tienen una forma muy distorsionada, vamos a tener, en ese caso, resultados malos, ¿ya? Van a empeorar nuestra aproximación del resultado. Lo otro es de que usar unas
mallas o un elemento demasiado grandes, ¿cierto? Y sin verificar la solución. Ujú. Entonces aquí les comento de que el usuario, sobre todo si lo usa como caja negra, ¿ya? Y está sobreconfiado o una confianza ciega en el método, va a llevar obviamente el método a un rango fuera, ¿cierto? De la validez que tiene el método, ¿ya? Entonces es sumamente importante que ustedes conozcan el método de elementos finitos para saber cuándo aplicarlo, ¿cierto? Cuándo no se puede aplicar en ese caso. Y obviamente, les recalco, su criterio ingenieril es esencial, siempre esencial, ¿no? El programa les va a dar resultados sí o sí. Ustedes tienen que aplicar criterio en ese caso. Por ejemplo, hay un caso bien conocido, ¿cierto? En un aeropuerto en Francia, el Charles de Gaulle, ¿cierto? Donde se cayó parte de la estructura en el aeropuerto y no fue nada más por llevar el método de elementos finitos, obviamente después de toda una investigación, ¿cierto? Porque aquí hay millones de dólares involucrados, es de que al momento de utilizar el método de elementos finitos, ¿cierto? Se usaron algunas simplificaciones que no debieron haberse usado para poder dimensionar y generar un análisis estructural, ¿cierto? De esta parte del aeropuerto. Uh-huh. Entonces, las reglas básicas del método de elementos finitos, la primera es usar siempre el elemento más simple que haga el trabajo, ¿ya? No tratar de ponerse muy exquisito, tratar de ponerle un polinomio tan exigente, ¿cierto? Porque probablemente van a aparecer algunos resultados que no son o no reflejan la solución o la física del problema. Lo otro es que pero nunca usar elementos complejos o complicados, especiales, cuando no saben lo que está haciendo, ¿ya? Porque puede generar, lo que les digo otra vez, pueden llevar el método a un rango de aplicación que no es válido en este caso, ¿ya? Y lo otro, y que era una parte importante que le recalcaba harto, es que estamos tratando, ¿cierto?, de capturar el comportamiento el comportamiento físico del problema, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero hacer eso, van a tratar de usar la malla lo más grande posible que capture ese dominio, o sea, perdón, ese comportamiento dominante de la física del problema, ¿ya? Entonces, en 3 palabras, hay que mantenerlo simple, ¿ya? Ahí están las 3 palabras en español. Uh-huh. Algunos comentarios generales y también esenciales, bien digo, al momento de utilizar el método de elementos finitos. Lo primero que el método de elementos finitos o la modelación por elementos finitos es una técnica determinista, ¿ya? Entonces, vamos a tener una geometría, una física del problema, un material, un parámetro, ¿cierto? Que entonces, y todos estos generalmente no los conocemos, entonces vamos a tener que determinarlo, vamos a tener que ir a la bibliografía, en ese caso, ¿ya? Entonces tienen que estar seguros de que, por ejemplo, el material que ustedes están modelando es consistente con las propiedades materiales que están utilizando, ¿ya? Recuerden que cuando le dicen que un material, un acero es A36, hay un rango, ¿cierto?, de esfuerzo de fluencia, hay un rango de esfuerzo último en ese caso, hay un rango, en verdad hay un valor mínimo de elongación a la ruptura. Todas esas cosas tienen que considerar, ¿ya? Obviamente, y por lo general no van a poder ingresar un rango dentro del método de elementos finitos, ¿cierto? O el programa de elementos finitos, sino que van a tener que ingresar un valor. Ustedes con su criterio ingenieril van a tener que decidir qué valor de ese rango incluir dentro del programa. Eh, Algo importante que, como les comenté, nosotros por lo general vamos a dibujar en un programa CAD, ¿cierto? Primero y luego discretizar con el método de elementos finitos, ¿ya? Entonces aquí hay, es lo que les decía yo, el cuello botella, ¿cierto? De pasar a el dibujo, la geometría en CAD, al método de elementos finitos, que es a partir de la discretización, es la parte más lenta, podríamos decir, pero la más importante al aplicar el método de elementos finitos, ¿ya?
Lo otro importante es de que hay que tratar, obviamente, que cuando se pueda, simplificar el modelo, ¿ya? Pero sin perder los detalles de lo que yo quiero analizar, ¿ya? Esos detalles hay que tratar de capturarlos, pero mantener el modelo lo más simple posible, ¿ya? Pero obviamente no demasiado simple. Tengo que poner atención en los puntos donde yo quiero capturar ciertos detalles. Y algo muy, muy, muy importante es de que tienen que estar conscientes de que la metodología, ¿cierto?, no es la panacea a todos los problemas de la ingeniería o mecánica o aeroespacial, sino que tiene limitaciones, tienen que estar conscientes y la idea de este curso también es que las conozcan, ¿cierto?, para conocer el rango de validez de este tipo de metodología. ¿Dudas al respecto? ¿Alguna consulta? Perfecto, no hay dudas. Les recuerdo en este caso de que las diapositivas ya están en Canvas, ¿ya? Y que después de la clase les subo, recuerden, el link para que puedan ver los videos también en ese caso. Profe, Dígame. tenemos clase ahora, seguimos con clase, ¿no es cierto? ¿Es una pausa y seguimos con clase? Es que vamos a seguir las dos primeras clases, voy a llegar hasta donde, o sea, vamos a darle hasta, en este caso, las 15:45, y si llegamos al punto donde planeaba llegar hoy día, lo dejamos por hoy hasta acá, ¿ya? Si no, tomamos un break y comenzamos a las 16:15, ¿vale? Ok. En el caso de que tengamos que hacer las 3 horas sí o sí, ¿ya? Vamos a empezar a las 14:15 o a las 2:15, vamos a terminar a las un cuarto para las 4 y luego vamos a empezar a las 4 un cuarto, ¿ya? O sea, vamos a tener un break de media hora, ¿ya? Para relajarse, ir por agua, dar una vuelta, caminar un poco y luego seguir, ¿ya? Esa va a ser la modalidad en ese caso. No necesariamente vamos a tener 3 horas seguidas, ¿cierto? Imagínense, hasta yo me aburro de mi voz, más de 2 horas, imposible para mí, ¿sí? ¿Responde eso a su pregunta? Sí. Perfecto. Profesor, Dígame. usted dijo que siempre íbamos a como modelar la pieza primero en el CAD y después le íbamos a pasar a un programa para hacer el método, ¿cierto? Eventualmente sí. Y no hay ningún programa en que se pueda modelar la pieza y aplicar el método ahí. Sí, o sea, lo que pasa es de que CAD es un método, ¿ya? Que es el diseño o dibujo asistido por computador. Es para diferenciarlo del método de elementos finitos. Pero hay programas donde tú puedes dibujar, discretizar y todo eso. Solo que tienen módulos. Por ejemplo, ANSYS, ¿ya? No sé si han escuchado él, pero ANSYS tiene un módulo de dibujo, entonces usted dibuja y después pasa al módulo de elementos finitos, ¿ya? Donde usted discretiza. Y están todos dentro del mismo programa, pero tienen interfaz gráfica distinta, porque son unos módulos independientes dentro del mismo programa. ¿Sí? Pero incluso si el programa tiene ese módulo de dibujo, usted puede dibujar en Inventor, en cualquier otro programa, y después importar la geometría y mallarla y aplicar condiciones de carga, soporte, sin problemas, ¿ya? Ahora son lo suficientemente flexibles para hacer eso, los programas de elementos finitos. Ya, gracias, profe. Y que ¿Sí? había escuchado de ANSYS y sabía que funcionaba con las dos cosas. Sí, y de hecho ANSYS yo creo que es la mejor solución para que puedan después descargar una versión estudiante sin mayor problema y aplicar y hacer la tarea, por ejemplo, y eso. Porque la pueden descargar con el correo de la U y pueden descargar la versión 2022, parece que ya está disponible, versión estudiante. Pero eventualmente vamos a llegar a eso, por mientras tenemos que aprender de qué se trata el método de elementos finitos, así que los ayudantes de todas formas les van a ayudar con eso, ¿sí?
¿Alguna otra consulta antes de seguir? ¿No? Seguimos entonces. Bueno, como les comenté anteriormente, una parte importante de el método de elementos finitos es poder, ¿cierto?, generar la matriz de rigidez y el vector de cargas de forma elemental, o sea, para cada uno de los elementos y después ensamblar, ¿ya? Por eso es que primero vemos el método directo de rigidez, porque está basado en esta misma, ¿cierto?, en estos mismos accionar, ¿ya? Ser elemental y luego ensamblar, en ese caso. Entonces, obviamente vamos a ver la forma más simple tal vez en mecánica, vamos a ver un resorte lineal, ¿ya? Entonces, que va a estar fijo en un extremo y sometido a una carga, sometido bien digo, a una carga en el otro extremo, ¿ya? Tiene un largo inicial L y luego, debido a la aplicación de la carga, se va a desplazar, ¿cierto? Ese extremo libre, una distancia D. Entonces, vamos a tener a partir de eso que asumir algunas cosas. Por ejemplo, la rigidez del resorte va a ser constante durante todo el proceso de extensión, ¿ya? Entonces vamos a tener K, que va a ser la rigidez del resorte constante, ¿cierto? El largo inicial que le había comentado y el desplazamiento, ¿cierto?, del extremo, que vamos a decir que es mucho menor que el largo inicial, ¿no? Sin ponerle números todavía en ese caso. Entonces, aquí obviamente el problema consiste de una sola incógnita, ¿cierto? Queremos saber cuál es el desplazamiento a partir de una carga externa aplicada, ¿ya? Y que conocemos obviamente. Ujú. Entonces, esa incógnita, ese desplazamiento, no es nada más que el único grado de libertad del sistema, ¿ya? Porque el única incógnita independiente o el número variable independiente que tenemos, ¿cierto? Y que no conocemos en ese caso. Entonces, una incógnita es lo mismo que decir un grado de libertad, ¿ya? Pero dentro de este curso, a las incógnitas las vamos a llevar grados de libertad. Entonces, obviamente para este caso, la solución es trivial y ustedes la conocen, va a ser nada más que la fuerza dividido por la constante, ¿cierto? O rigidez del resorte, ¿ya? Entonces ahí fácilmente vamos a obtener cuál es el valor del desplazamiento. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo un sistema discreto, ¿cierto? Que va a caracterizar el resorte. Ahora imaginemos de que tengo, ¿cierto? En este caso, los extremos designados con 1 y 2 respectivamente. Voy a tener un largo inicial de ese resorte, ¿ya? Y a partir de una extensión voy a tener el desarrollo de estas fuerzas que van a mantener el resorte en equilibrio, ¿ya? Por así decirlo. Entonces, esas fuerzas internas, ¿cierto?, van a resultar del estirar el resorte. Entonces, si es que yo quiero ser consistente un poco ahí con la formulación matemática, voy a saber de que esas fuerzas internas no van a ser nada más que la constante, ¿cierto?, elástica por el desplazamiento. Lo mismo que habíamos visto anteriormente, que es producto de una fuerza, ¿cierto?, tal desplazamiento. Solo que ahora nosotros generamos el desplazamiento y hay una fuerza interna, ¿cierto?, que resulta a partir de esa extensión. A partir de eso, nosotros podríamos eventualmente trabajar en cada uno de los nodos, ¿cierto? Y revisar qué ocurre en el equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si es que yo tengo el mismo resorte ahora y lo tengo uno adosado a una pared y en el otro extremo está libre, ¿ya? En verdad estoy aplicando una fuerza externa, bien digo, ¿ya? Entonces, en los nodos, ¿ya? O en los puntos extremos, digamos que es un pasador, ¿no? Tal cual hacíamos en estática, ¿cierto? Podíamos hacer el diagrama cuerpo libre del pasador. Entonces, tengo la fuerza externa en el extremo donde yo estoy cargando con mi fuerza P, ¿no? Y obviamente por acción y reacción, ¿cierto? No nos olvidemos del amigo Newton. Vamos a tener una fuerza interna que se va a poner a la acción de esa fuerza, ¿cierto? Y luego si vamos al extremo, voy a tener esa fuerza interna, ¿cierto? Misma magnitud, misma dirección, solo que sentido contrario, y lo mismo pasa en el otro extremo, ¿cierto? Voy a tener esa fuerza N por acción y reacción. En el pasador voy a tener la misma fuerza, ¿cierto? Pero para que esté esto en equilibrio, voy a tener que tener una reacción, ¿cierto? Que trabaja finalmente o que
viene de la pared donde está usada ese nodo, ¿ya? Entonces, si yo hago ecuaciones de equilibrio y ahora lo hago para estos nodos, que sería algo así como el pasador que hemos hecho varias veces en estática, voy a tener que esa fuerza reacción, ¿ya? Es igual a menos N, ¿cierto? La fuerza interna. Y para el nodo 2, la carga externa es igual a la fuerza interna, ¿ya? Entonces, aquí finalmente lo que tenemos es que las fuerzas externas tienen que ser igual a las fuerzas internas, ¿ya? Que son nada más que las ecuaciones de equilibrio que ustedes hacían cuando, por ejemplo, eh, evaluaban cuál era la distribución de fuerzas de corte, de fuerzas axiales o momentos flectores dentro de una viga, ¿cierto? Ustedes hacían cortes o hacían secciones y evaluaban, ¿ya? O aplicaban la ecuación de equilibrio donde tenían las fuerzas externas y las fuerzas internas, ¿ya? Lo que ocurre es de que en estos casos la fuerza externa y las fuerzas internas tienen que ser iguales. ¿Qué es lo que ocurre o cómo diferencio cuál es una a la otra? Que las fuerzas externas son las fuerzas que yo aplico o reacciones, ¿ya? En cambio, las fuerzas internas son las que resultan de la deformación del cuerpo que estoy analizando, ¿ya? Recuerden que en estática todos los cuerpos eran rígidos, ¿cierto? Pero ya en mecánica de sólido ya se deformaban, ¿no? Entonces ahí hacían la distinción ustedes con las fuerzas internas que resultaban eventualmente de la formación de los cuerpos que estaban analizando. ¿Qué ocurre con respecto a la energía de este sistema? ¿Ya? Ustedes saben que podríamos calcular, ¿cierto?, la energía potencial elástica, en este caso, de nuestro resorte, que no va a ser nada más que la fuerza, ¿cierto?, interna por el desplazamiento. Entonces tenemos que la fuerza interna no es nada más que la rigidez del resorte por cuánto se desplazó, ¿cierto? Aquí lo tenemos en función de X, y finalmente por esta variación del desplazamiento en ese caso. Entonces, si yo integro esto, voy a obtener la energía potencial elástica de el resorte, ¿cierto? Que no va a ser nada más que un medio por la rigidez de el resorte multiplicado por el cuadrado del desplazamiento, ¿ya? Cosa que ustedes ya conocen y dominan sin mayor problema. ¿Qué pasa con el trabajo realizado por la fuerza aplicada? ¿Cierto? Aquí tengo el diferencial de trabajo realizado, que no es nada más que fuerza por desplazamiento. Tengo la fuerza aplicada externa, ¿ya? Y tengo el diferencial de desplazamiento, tal cual lo habíamos hecho con la energía potencial elástica. Voy a integrar ahora entre 0 y d, no hay problema, y tengo la fuerza por el desplazamiento. Notar aquí, por favor, que tiene una línea, la variable p, y en el curso, cuando tenga cualquier tipo de variable, este sombrero recto, ¿ya? O esta barra por sobre la variable, significa que es un valor conocido, es una variable conocida, ¿ya? No es una incógnita, entonces es algo que yo conozco a priori antes que conozco en el enunciado, por así decirlo. No es un resultado como el desplazamiento, ¿cierto? Que va a ser un resultado de la deformación debido a esta fuerza aplicada que yo conozco ya del enunciado, ¿no? Que es la fuerza aplicada finalmente en el resorte. Entonces, la energía potencial total que se está generando o que está almacenada en este resorte debido a la acción de esta fuerza, ¿cierto? Va a ser nada más que la diferencia que hay entre la energía potencial elástica y el trabajo de la fuerza aplicada, ¿ya? O el trabajo de la fuerza externa, que va a terminar en esta expresión. Entonces, lo que vamos a utilizar en este curso, ¿ya? Es el principio de mínima energía potencial. ¿Qué es lo que se busca acá? Es de que, o qué es lo que estipula este principio. Lo que pasa es de que si yo tengo un sistema, ¿ya? Este va a estar en un estado estacionario o un estado de equilibrio donde la energía potencial, ¿ya? Del sistema es mínima, ¿no? Y cuando estoy en un punto máximo de la energía potencial, entonces voy a estar en un punto inestable, ¿ya? Muy parecido a lo que también hicieron en hacer análisis de sistemas dinámicos, o esto en estática, ya se me olvidó dónde lo ven, cuando yo tengo un equilibrio inestable, un equilibrio estable, parece que en estática, ¿ya?
Entonces, muy parecido a esto, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista energético, ¿cierto? Con el principio mínimo de energía potencial. Entonces, si yo quiero encontrar un mínimo o un máximo dentro de una ecuación, ¿cierto? Con la herramienta de cálculo, ustedes saben de que lo primero que tengo que hacer es derivar. ¿Con respecto a qué? A la variable independiente que sería el desplazamiento, ¿ya? A partir de eso voy a encontrar cuál es, ¿cierto?, el diferencial de la energía potencial total con respecto a la variable independiente en ese caso, que estoy tratando de minimizar o maximizar, ¿cierto? Entonces voy a tener esta expresión y ¿qué voy a hacer? Igualarla a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque voy a buscar los puntos críticos, ¿ya? Ustedes eso ya lo conocen de cálculo. A partir de eso voy a poder determinar cuál es el valor del desplazamiento que genera un punto crítico dentro de la función de la energía potencial total. Entonces, obviamente que si yo quiero ver si es que esto es un mínimo, un máximo, ¿qué tenemos que hacer? Derivar una segunda vez con respecto a la misma variable, ¿ya? Entonces, si es que yo derivo una vez más, voy a encontrar que todo es a partir de, o todo está, en este caso, en función a una constante y que es la rigidez en ese caso. Entonces, si yo tengo un punto crítico, ¿ya? Derivo una segunda vez y tengo que, en este caso, el valor es positivo, ¿tengo un mínimo o un máximo? Ustedes ya eso lo dominan. Mínimo. Un mínimo, ¿cierto? Entonces yo, si graficara la energía potencial total con respecto a D, debería encontrar que para D igual a P partido por K, ¿cierto? Obtener un mínimo de la función de energía potencial total. Ya, entonces si yo tengo este mínimo, entonces el punto donde el que estoy es un equilibrio, un punto de equilibrio estable. Entonces ahora veamos qué ocurre cuando yo encuentro un D, ¿ya? Una variable D que no es, ya, que va a ir variando en el sistema, ¿ya? Que no es la misma que habíamos visto antes, puede ser cualquiera. Y tengo en este caso la energía potencial total, que era la resta, ¿cierto? La energía potencial elástica y el trabajo de la fuerza externa, ¿cierto? Con esta expresión que ustedes conocían. Entonces, si yo divido la energía potencial total por el valor, ¿cierto? De por la fuerza externa, voy a tener este valor. Estoy tratando de adimensionar la energía potencial total, por eso hago esta división, ¿ya? Para que podamos ver que para la ecuación de equilibrio, recuerden, vamos a tener que aplicar esto, ¿cierto? Y va a resultar que la única solución que tengo para minimizar la energía potencial total y generar, en este caso, un punto de equilibrio estable, es solo que D sea igual al valor a P partido por K. No hay ningún otro valor para el resorte, un punto de equilibrio estable, ¿ya? Donde la energía potencial sea mínima. ¿Mm? Entonces, si graficamos acá, tengo, recuerden, trataba de hacerlo adimensional, ¿cierto? La energía potencial total. Entonces, es como si estuviéramos graficando la energía potencial total, ¿sí? Entonces tengo cuál es la energía potencial elástica, tengo el trabajo de las fuerzas externas y aquí tengo, ¿cierto?, cuál sería el valor de la energía potencial total. Entonces, ¿qué les dije? La única forma es que D sea igual a P partido por K. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un mínimo valor de la energía, ¿cierto?, potencial total y coincide con lo que habíamos visto eventualmente, ¿ya? Entonces vamos a tener un punto de equilibrio estable, en ese caso y solo en ese. Entonces eso es lo que estipula también el principio de mínima energía, ¿ya? Que ese punto va a ser un punto de equilibrio y estable en ese caso si es un mínimo. En este caso es muy, muy, muy fácil de revisar, ¿cierto? En el caso de este resorte lineal. Entonces, ahora vamos a tratar de considerar un resorte de forma un poco más general, que es de este estilo, ¿ya? Entonces vamos a generalizar, ¿por qué? Porque vamos a aplicar una fuerza en ambos extremos y vamos a tener un desplazamiento de ambos extremos con el nodo 1 y 2 para extremo izquierdo y derecho y con un largo inicial
igual a L. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Primero que la rigidez es constante, ¿cierto? Y que un valor igual a K, tiene el resorte un largo inicial igual a L, y recuerden, los desplazamientos del nodo 1 va a ser U sub 1, y el desplazamiento del punto 2 va a ser U sub 2. Y voy a aplicar una fuerza externa, F1 y F2, en ambos extremos, en cada uno de los nodos respectivamente. Entonces, ¿qué voy a tratar de determinar? ¿Qué ocurre con la fuerza interna? ¿Ya? Muy parecido a lo que hacíamos anteriormente, tengo la constante de rigidez, ¿cierto? Y el desplazamiento, ¿ya? Entonces aquí estoy implícitamente asumiendo que U sub 2 es mayor que U sub 1, ¿ya? Que el desplazamiento del nodo 2 es mayor que el desplazamiento del nodo 1. Entonces, si empezamos a disgregar esto, ¿cierto? Con respecto a los diagramas cuerpo libre de los nodos o de los pasadores que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Y los puntos donde están aplicándose las fuerzas, voy a llegar a esto y voy a poder, una vez más, aplicar las condiciones de equilibrio en cada uno de los nodos, ¿ya? En el nodo 1 y en el nodo 2. Entonces, con eso voy a encontrar que la fuerza 1 tiene que ser igual a menos la fuerza interna, ¿cierto? Entonces, menos a K por U2 menos U1. Y en el nodo 2 voy a encontrar lo contrario, que F2 es igual a N y es igual a, ¿cierto?, la expresión que habíamos encontrado recientemente de la normal. Entonces, de forma matricial, ordenando estas ecuaciones de equilibrio, voy a encontrar este pequeño sistema, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto anteriormente? ¿Cierto? Que la idea básica del método de elementos finitos es encontrar una matriz de rigidez, un vector de incógnitas que tengan los grados de libertad, ¿cierto? Que son las incógnitas finalmente, los valores nodales y las fuerzas externas, ¿ya? Entonces aquí tengo la matriz de rigidez, las incógnitas y el vector de cargas, ¿ya? Entonces esto es consistente también con lo que habíamos visto, ¿cierto? La idea básica del método de elementos finitos. Esto es a lo que vamos a tratar de llegar cada vez cuando formulemos un elemento, ¿ya? Es llegar a esto en ese caso. Entonces, aquí lo que tuvimos fue la matriz de rigidez, ¿cierto? Que debe ser simétrica, lo ven acá, vuelvo un poco atrás, vamos a tener una matriz de rigidez simétrica, vamos a tener el vector de desplazamientos nodales, que es donde están contenidas las incógnitas, y vamos a tener las fuerzas internas, ¿cierto? ¿Ya? Que si vuelvo atrás está acá. Entonces nosotros para el equilibrio, recuerden, lo que vamos a realizar es igualar las fuerzas internas con las fuerzas externas, ¿ya? Entonces vamos a rescatar, ¿cierto?, esta matriz de rigidez, incógnitas y el vector de cargas concentradas, que son las fuerzas aplicadas en los nodos, ¿ya? Entonces equivalente a, vuelvo atrás, a decir que tengo la matriz de rigidez por las incógnitas igual a las fuerzas internas, y en equilibrio equivalente a decir que todo eso es igual a las fuerzas externas, que finalmente es lo que voy a usar. Voy a usar esta parte, ¿cierto?, del sistema y esta otra parte del sistema, porque esas las conozco o las puedo determinar eventualmente. Entonces, si es que yo quiero aplicarlo, en ese caso, a un resorte con extremo fijo, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Tengo esta forma, y el problema acá es que el determinante, ¿cierto?, de mis ecuaciones o de mi matriz que representa el comportamiento del resorte tiene un determinante, ¿cierto?, igual a 0. ¿Qué significa que tenga en un sistema la matriz un determinante igual a 0? No tiene inversa. No tiene inversa, ¿cierto? ¿Y por qué no tiene inversa? Porque las ecuaciones son linealmente dependientes, ¿ya? Si no tiene inversa, no puedo resolver el problema en ese caso. Pero ¿qué es lo que me falta acá? ¿Qué es lo que debería aplicar? ¿Qué es lo que no estoy considerando? Si dijimos que esta es la matriz de rigidez, ¿cierto? Estos son los desplazamientos de los nodos y estas son las fuerzas externas. ¿Hay algo que aquí se haga 0? El desplazamiento en 1. Exacto, ¿cierto? Porque está adosado a una pared. Entonces yo lo que voy a hacer en ese caso es aplicar las condiciones de borde del sistema, ¿ya? Entonces cuando recuerden, condiciones de borde eran cargas y soportes. Entonces yo voy a aplicar las condiciones de borde eliminando entonces esa primera fila y esa primera columna del sistema de ecuaciones, ¿ya? Porque recuerden que ese U sub 1 es 0.
Entonces voy a eliminar la primera fila, la primera columna, ¿cierto? Porque U sub 1 es 0, y voy a obtener finalmente que U sub 2, ¿ya? No es nada más que la fuerza aplicada dividido por la rigidez del resorte. Entonces acá ya el determinante de mi matriz es distinto de 0, ¿cierto? Y puedo resolverlo sin mayor problema. Entonces, cuando yo aplico las condiciones de borde y voy a tener un sistema reducido, ¿cierto? Entonces, sistema de ecuaciones les voy a llamar ecuación de rigidez reducida, ¿ya? Cuando ya apliqué las condiciones de borde en ese caso. Ahora, ¿cómo puedo obtener la reacción R? ¿Ya? Porque ya aquí lo eliminé en este caso. Lo que voy a hacer es utilizar esta información, ¿ya? De U sub 2 en la primera ecuación. Voy a utilizar la primera ecuación, ¿cierto? Que K era igual a U sub 1 menos U sub 2 igual a R, pero recuerden en ese caso, ¿cierto? También que U sub 1 es 0, este U sub 2 ya lo conozco, puedo resolverlo así, o del otro lado, donde las fuerzas internas igual a la fuerza externa, ¿cierto? Entonces R va a ser igual a menos P. Al respecto, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ya la próxima semana vamos a seguir con estos resortes, ¿ya? Llegué hasta donde quería al menos hoy día. Hay bastante información para que puedan revisar. ¿Dudas con respecto a lo que vimos hoy? ¿No? Recuerden, Pro- dígame, don Profe, Ramiro. yo no tengo dudas con respecto a lo que vimos hoy, pero es con respecto al ramo, que no Ya. estoy en el grupo de Teams, si me puede agregar. Me puede mandar un correo, o sea, un Ya, mensaje con su correo y lo agrego listo. enseguida, ¿ya? Y lo otro, esta semana no tenemos práctica, ¿no es cierto? No, no hay práctica. Y perdón, el jueves, entonces no hay clase. No, son prácticas. No, pero me refiero, no, tampoco va a haber clase. El jueves en No, la este mañana no jueves no. tenemos. No, no. Ya, vale. Ujú. Esas son las dos dudas. Vale, profe. Le mando un correo. Ok. ¿Alguna otra consulta? Recalco de nuevo, si tienen cualquier tipo de comentario o duda, no duden en contactarme por cualquier canal oficial de la universidad. Ya saben, Infoda, Canvas, Teams o por correo. No hay problema, vamos a tratar de resolverlo lo antes posible. Si no, voy a detener la grabación. Recuerden que luego va a estar